Pero volvamos a la entrada de la caverna, a donde dejamos a Nimrod y a Ninurta. Cuando ambos se convencieron de que el rayo sónico On no podría contra ellos, se aprestaron a invadir el umbral. El pasillo era lo suficientemente ancho como para que pudiesen avanzar de a 5 a la par, cosa que hicieron a la carrera. Al frente iba la espectral figura de la princesa Isa, seguida por Nimrod, Ninurta y el resto de los arqueros, menos una decena que quedaron de guardia a la entrada. Aquella caverna construida con el fin de atemorizar a los aspirantes a servir al demiurgo. Tenía las paredes cubiertas de bajos relieves monstruosos y leyendas misteriosas e impías. También existían puertas laterales que daban a ciertas cámaras en donde la demonia Dolma suele aparecer en su lasciva desnudez, rodeada de una corte de santas prostitutas. Ella es la encargada de guiar y hechizar a los adeptos que ignoran los peligros de la magia sexual. Esta y otras muchas trampas alucinantes, destinadas a confundir y someter la voluntad de los ingenuos aspirantes que suelen aventurarse a atravesar el umbral, se hallaban montadas, acechantes, en toda la interminable longitud del siniestro pasillo. Pero ninguno de tales trucos podía detener a los que estaban más allá de los sentidos, a los que solo oían la voz de la sangre pura, a quienes su determinación los había llevado a luchar en el cielo. La vanguardia casita llevaba recorrida una longitud de 2 estadios cuando el túnel concluyó abruptamente dando lugar a 3 salas, una a continuación de la otra, en cuyas entradas grandes inscripciones en varios idiomas permitían saber que se hallaban en el templo de la ignorancia y del aprendizaje, o en el templo de la fraternidad, o en el templo de la sapiencia. La primera sala se hallaba vacía, salvo un altar con los odiados símbolos de Enlil. La segunda poseía 2 altares y 2 enormes columnas de basalto en su entrada. La tercera ostentaba un suntuoso altar con un ataúd y grabados en paredes y techos los símbolos más obscenos y malditos que nadie puede concebir sin perder la razón. Y en todas las salas había ricas alfombras y tapetes cubriendo pisos y paredes, y sahumerios aromáticos que impregnaban el espacio, suavemente iluminado por varias lámparas de aceite. Las 3 salas tan extrañadamente decoradas constituían sin duda un espectáculo inusitado para aquellos hombres aguerridos que minutos antes se encontraban en una humilde ciudad del desierto. Sin embargo, estos extraños ambientes no pudieron ser debidamente apreciados por los casitas, pues la lucha comenzó tan pronto ingresaron en la primera sala. Allí un grupo de los guardianes del umbral, Hiwanakin, semejantes a los que Nimrod decapitará momentos antes, les cerraban al paso. A pesar de poseer aspecto fiero y ser muy grandes en tamaño, esos engendros de la magia negra no son muy efectivos para la lucha. Han nacido de la cópula entre los chías de la faz tenebrosa y las mujeres pasú en la ceremonia del Sabbat, que es antiquísima de la época en que dichas prácticas destruyeron la Atlántida. Muchos millares de tales seres viven en Chanchambalá o Kampalá o Deyun, etc. Son totalmente imbéciles y sirven a los ejércitos de la gran fraternidad. Sin embargo, hay personas más imbéciles que los Hiwanakin, son quienes al verlos los toman por ángeles o extraterrestres. Los guardianes rodeaban a un anciano calvo semidesnudo de raza amarilla que parecía un habitante de las lejanas montañas Kuen-Luen. Tenía en sus manos un dorje o cetro del poder, esto es un transductor poderosísimo que permite operar a modo de llave o gatillo en toda la maquinaria resonante que es el mundo material. El cetro, una vara con cabeza esférica de piedra, emitió un rayo bermejo que golpeó secamente en el pecho del general Ninurta, arrojándolo fulminado en el piso. Pero el enemigo no tuvo tiempo de alegrarse de ese golpe,
pues la certera flecha atravesó el corazón del demonio amarillo, provocando tan extraordinaria respuesta, gran confusión entre los Hivo Anakim. Ahora el choque se hizo inevitable, mientras unos demonios arrasaban el cadáver del viejo hasta el aula de aprendizaje, otros se dirigían, espada en mano, hacia los guerreros casitas. Una lluvia de flechas mágicas cayó sobre ellos, pero en ambiente tan reducido, pronto la distancia se acortó y hubo que luchar cuerpo a cuerpo. Ya habían caído varios demonios acribillados y algunos más no tardaron en seguirlos por el efecto de las espadas casitas. Nimrod abrió un claro entre muchos atacantes y, seguido de su escuadra, pasó por la siguiente sala. Allí la lucha se hizo encarnizada, pues se veía que el número de demonios era muy grande. Pero Nimrod estaba enfervorizado. Había visto a través de la segunda sala a un personaje resplandeciente que parecía dirigir el ataque. Se asomaba por momentos al templo de la sapiencia desde una puerta que parecía dar a un amplio patio, pero luego de gritar órdenes se apartaba para dar a otros torpes Hivo Anakim. Era un Nefilim, un Sida de la faz tenebrosa, pero Nimrod, impresionado por su aspecto divino y sus grandes alas blancas, le tomó por él mismo Enlil. Apuntó cuidadosamente y disparó cuando la imagen del Nefilim se dibujó en la puerta. La flecha trazó una suave curva en el espacio y fue a dar directamente al pecho del demonio, rebotando como si hubiese pegado contra una dura roca. «¡Perro, Nimrod!», gritó el Nefilim con el rostro desfigurado por el odio. «¿Así respondes a nuestra oferta? Ahora morirás tú y los tuyos, serán pasto de nuestros Hivo Anakim, que por cierto tienen mucho apetito». Dicho esto, se apartó de la puerta mientras un tropel de demonios irrumpían hacia Nimrod. Mientras éste observaba horrorizado cómo muchos Hivo Anakim se entregaban a devorar ferozmente a los guerreros caídos. Esta visión arrancó un grito de espanto al rey casita, y mientras su espada mantenía a raya a los atacantes, observaba que las bajas eran terribles entre su élite de arqueros. Ese fue el momento en que dio la orden de buscar refuerzos. Unos momentos después, miles de guerreros irrumpían en los malditos templos de la iniciación sinárquica. Pronto los Hivo Anakim fueron sobrepasados y Nimrod tuvo tiempo de reunir a sus arqueros sobrevivientes. Quedaban menos de la mitad, pero los refuerzos llegados eran impresionantes, al extremo que amenazaban saturar los 3 templos que ya habían sido tomados. Había que intentar una salida hacia el patio exterior. Nimrod espió por la puerta en que viera al Nefilim y comprobó que daba al patio de un enorme palacio, en medio de una ciudad ciclópea, una visión que quitaba el aliento. Es que estaban en el corazón de Chanchambalá, muy cerca del palacio del rey del mundo. El conjuro de los sacerdotes cainitas había sido tan efectivo, apoyado desde luego por el misterio de la sangre pura, que la serpiente de fuego les había allanado las 7 murallas. El túnel de la iniciación sinárquica las atraviesa para que los discípulos del demiurgo puedan llegar hasta los maestros de la sabiduría. Pero conviene que hagamos algunas aclaraciones. A pesar de todo lo que hemos visto hacer a los sacerdotes cainitas y a Nimrod, no se trata de magia la clave para llegar a Chanchambalá, sino de estrategia,
De nada valdría que alguien pudiera abrir la puerta si su espíritu se encuentra dogmatizado o es víctima de cualquiera de las tácticas psicológicas que emplea la gran fraternidad para lograr la sinarquía universal. Por eso, la verdadera hazaña de Nimrod fue atravesar el túnel y los 3 templos con las armas en la mano, lo que habla y hablará para siempre de la sangre más pura de la tierra, porque esos lugares son las cámaras del engaño más poderosas que existen en el mundo. Nada se les puede igualar, ni los tratamientos con drogas que puedan emplear los servicios de inteligencia de Occidente completados con hipnosis, ni cualquier otro sistema de programación psíquica. Quienes van a parar allí, personas útiles a la sinarquía, jefes de estado, religiosos, reyes, personas ricas e influyentes, presidentes de corporaciones, etc., retornan completamente hechizados, dispuestos a nacer. Pero lo que en realidad ha muerto en ellos es el espíritu, el recuerdo de la sangre, la mine, que ahora, sumidos en una total confusión estratégica, ya nunca sentirán. En el patio exterior al templo de la sapiencia, a donde se habían atrincherado los valientes casitas, toda una región de Jiwa Anakim, espada en mano, y varias escuadras de Sheidim, los enanos de piel terrosa, esperaban inquietos. Estos enanos de enorme cabeza son el producto del comercio carnal entre los pasú y ciertos animales durante las orgías de magia negra atlante. Transportados en masa a Shambhala luego de la hecatombe, habitan en lóbregas cavernas y realizan toda suerte de tareas para los maestros. Últimamente han sido redescubiertos en Occidente como acompañantes de tripulantes de ovnis, pero en verdad se trata de una especie terrestre milenaria. Dominan un arma antipersonal paralizante que da sensación de frío y puede producir desmayos, pero no es mortal. Se muestran agresivos y son de temer si no se los conoce. Y no se poseen los conocimientos necesarios para neutralizarlos. Pero cuando llevan las de perder, son cobardes y huyen en desbanda. Son feroces carnívoros, pero no gustan de la carne humana como los gigantes Jiwa Anakim. Ellos son los responsables del robo de reses, mutilaciones de animales y succiones de sangre. Así como los Jiwa Anakim suelen desayunarse con desprevenidos ciudadanos que jamás vuelven a aparecer. La vista del patio exterior no podía ser más espeluznante, pero Nimrod deseaba enfrentarse al cobarde Nefilín y vengar las horrorosas bajas producidas entre sus hombres por los gigantes antropófagos. Para ello trazó una simple estrategia. Enviaría a la infantería en horda, seguidos de una vanguardia de lanceros. Atrás quedaría la élite de arqueros protegiendo la retaguardia y disparando permanentemente a los blancos más seguros. En la confusión, Nimrod intentaría llegar hasta el Nefilín. El Emín Nefilín, cuyo nombre era Cocabiel, uno de los 200 Siddhas hiperbóreos que vinieron de Venus, siguieron el sendero de la mano derecha y fundaron la gran fraternidad o jerarquía oculta de la tierra. Se hallaban dirigiendo a sus huestes de pesadilla, escudado tras una enorme fuente de surtidor. Su aspecto era deslumbrante, pues estos demonios son orgullosos y sienten placer por mostrar una apariencia bella, tratando vanamente de competir con Cristo Lucifer, el Señor de la belleza. Nimrod
dio la orden de atacar y una horda de virias casitas se precipitó contra la cerrada formación de los demonios. Los enanos dispararon sus armas de cinturón y produjeron algunos tropiezos entre los primeros guerreros, pero pronto se vio que el ímpetu que llevaban haría imposible detenerlos de ese modo. Comenzaron a llover docenas de flechas al tiempo que chocaban las dos vanguardias, generándose una tremenda refriega. En ese momento, Nimrod, que se había dirigido aparentemente en sentido contrario, cayó de 2 saltos sobre Cocabiel, intentando degollarlo con un filoso puñal de jade. Esa arma, procedente de China, la había recomendado Isa como muy efectiva para abatir a los demonios. Rodando en mortal abrazo, 2 sidas hiperbóreos, el blanco Nimrod y el tenebroso Cocabiel, jugaban sus inmortales e ilusorias vidas tratando de apuñalarse mutuamente. Era algo que no se veía desde 8000 años atrás. Pero sus cuerpos pertenecían a 2 razas distintas. Cocabiel era enorme, casi el doble del tamaño que el valeroso Nimrod, y esta ventaja física, sumada a su odio que constituía una energía palpable, abrasadora, ponían aprietos al rey casita. ¡Muere, perro Nimrod!, aulló el Nefilín mientras presionaba el cuello del rey casita, sorprendido en mortal llave de lucha. ¡Muere y regresa al mundo infernal de los humanos mortales! Comenzaron a crujir los huesos del infortunado rey. ¡Imbécil Nimrod! ¿Querías conquistar el cielo? El castigo será terrible. Te encadenaremos de tal forma que regresarás a la conciencia mineral, o peor aún, al mundo elemental de las larvas etéricas, y tardarás milenios en quitarte la rueda del karma. ¡Maldito Nimrod! Y con tu pueblo haremos un escarmiento definitivo. Será borrado de la faz de la tierra, pero tu derrota siempre será recordada por el linaje Avirú de Yahvé. Crack, sonó lúgubremente el espinazo de Nimrod al partirse. ¡Ja, ja, ja!, reía cínicamente Cocabiel. Sí que te va bien ese nombre, Nimrod el derrotado. Así serás recordado, perro Nimrod. ¡Ja, ja, ja, ja!, aulló horriblemente el Nefilín al advertir que el cuchillo de jade había penetrado hasta la empuñadura en su cintura. En todo momento de la lucha había tratado Nimrod de hundir el arma, pero ésta resbalaba en la coraza electrostática con precipitación mineral que lo protegía. Al fin, cuando se sintió morir, difundió su conciencia en la sangre a la manera hiperbórea y dejó que el último esfuerzo de su brazo fuese guiado por los impulsos primordiales, y entonces la mano, temiblemente armada, se disparó directamente a un punto de la cintura del Nefilín, justo sobre el hígado, a donde un vórtice de chakra generaba un punto débil en la armadura. Ahora Cocabiel estaba muerto y nunca más viviría en este universo. Tal el misterio que tratan de ocultar los demonios Nefilín de Chan Shambhala. Pero Nimrod agonizaba junto al gigantesco cadáver. Al caer Cocabiel, un súbito desconcierto se generó entre las huestes demoníacas. Sin embargo, las voces de otros cobardes Nefilín los incitaban a luchar sin retroceder. La matanza era terrible y la sangre cubría ya gran parte del patio, sembrado con cientos de cadáveres. Una escuadra de zapadores comenzó a incendiar los corredores adyacentes y pronto ardió el palacio que se hallaba, evidentemente evacuado. En medio de la confusión, algunos guerreros sentaron al rey arquero contra la rumorosa fuente y le vieron sonreír mientras el titilar de las voraces lenguas de fuego proyectaban sombras danzantes sobre su rostro. También le vieron hablar con el espectro de Isa.
que algunos hasta pudieron oír con claridad lo que decían. Oh, Isa, ¿dónde has estado, princesa? Muy lejos, valeroso Nimrod, respondió la sacerdotisa muerta. El monstruo de fuego Enlil me transportó fuera del mundo terrestre hasta la casa de su amo Shamash, el sol. Allí vi una ciudad de fuego, con los demonios más infernales que nadie puede imaginar. Había 11 dioses semejantes a Enlil, y uno, oh Nimrod, que no puede ser descrito por ningún mortal sin correr el peligro de perder la cordura. El monstruo más espantoso y abominable que imaginarse pueda en toda una eternidad de locura. Y habitaba en Shamash, y todo, oh Nimrod, todo lo existente, todo cuanto vimos aquí, en este infierno, y en otros muchos mundos que atravesó el monstruo, todo estaba vivo, palpitaba, y era parte de él. Pero debes alegrarte, oh Nimrod, porque ni él pudo con el signo primordial de HK. «Tórnate árbol», le ordenó Shamash al monstruo Enlil, y confunde a la gnosis primordial de tus frutos a ese signo que nos recuerda al incognoscible. De pronto, oh Nimrod, me hallé en la copa de un árbol espino que colgaba de negros abismos y llegaba hasta Shamash. Comencé a descender y muchas criaturas infernales me acechaban, pero todas huían al comprobar que portaba el signo. Me encontraba muy preocupada, pues debía cumplir la misión de hallar el sendero de regreso al origen, tal como nos fue encomendado por los sabios cainitas. Toda la esperanza de la raza estaba puesta en mí y no podía fracasar. Y para colmo de apremios, percibía la voz de Shamash que hablaba al perro del cielo y decía: «Oh Sirio, oh Sion, oh divino Can, tu nunca mancillada haz debe contemplar cómo los seguidores de Cristo, Lucifer, el enviado del incognoscible, se alzan contra el plan del Uno, desafían las leyes cósmicas y buscan abandonar el universo de los soles. ¿Permitiremos nosotros, los arquitectos de todos los mundos, que los espíritus esclavos se liberen del yugo de los ciclos, de los manvantaras y los pralayas? Responde, oh tú que vives en la paz del Uno, dinos si podemos aceptar que el ungido Lucifer, el Cristo, revele el misterio del Bril a los espíritus atados a la evolución de nuestras santas voluntades. Pues he aquí que el enviado se ha instalado en nuestra mansión y desde allí alienta la redención de la sangre pura. Ilumina el interior de los virias como un nuevo sol que nadie ve, un sol negro que recuerda el origen divino del espíritu y despierta la nostalgia del regreso. ¿Permitiremos esta abominación, Osirio? Si ellos descubren el camino de regreso a los mundos increados, ¿qué será de nuestras cadenas planetarias, confiadas al desenvolvimiento dudoso de las mónadas? Debemos impedirlo. Osirio Sion, perro del pastor Uno, que cuidas del rebaño cósmico, hunde tus dientes en la serpiente redentora y líbranos de su amenaza de liberación espiritual para que continúe eternamente la esclavitud de aquellos que son semejantes al incognoscible, sin saber que lo son. «Oh Nimrod, no temas», exclamó la princesa, al comprobar que el rostro del moribundo rey Casita se ensombrecía. «Hemos triunfado, oh tú, el vencedor de Cocabiel». Mientras los demonios hacían oír sus blasfemas voces por todo el orbe, yo trataba de cumplir la misión de la raza, hallar el sendero de regreso. Para ello, concentraba mi atención en el sol negro, pues esa es la única manera de conservar la ventaja estratégica obtenida por la pureza de sangre. Cuando una luz vivísima partió desde atrás de ese centro racial, era un rayo verde de una pureza inefable que atravesaba el centro increado y revelaba para nuestra estirpe la puerta original de las mansiones perdidas. Oh Nimrod, en un instante todo se tornó claro, toda confusión se disipó. Ya no podría perderme jamás, porque ahora sabía
que nunca nos habíamos extraviado, ni confundido, ni pecado, ni caído. Ni siquiera nos habíamos movido nunca, oh Nimrod. Al disiparse la totalidad del gran engaño he tenido la certeza de que ya no tendríamos que regresar porque estábamos allí sin saberlo. Hemos conquistado la libertad del espíritu, valiente Nimrod, y la posibilidad absoluta de ser nosotros mismos nuestra propia creación, de ser nosotros la matriz de nuestro propio parto. Es la voluntad del incognoscible divino Nimrod que lo podamos todo. Pronunció las últimas palabras la princesa Isa, acompañando el suspiro final del rey hiperbóreo. Ya poseía el secreto del retorno al descender del espino, cuando os vi en la entrada de la infame caverna iniciática. Pero era bueno, para dar prueba de la pureza alcanzada por el linaje de Cus, que se librara la batalla final entre los casitas de Nimrod y los demonios de Kampala de Jung. Para que perdure en la memoria racial de los virias aún encadenados el recuerdo de esta hazaña y sea evocada al fin de la era del pez, cuando los 12 Sidas recuperen la corona de Lucifer y despierten definitivamente a los pueblos hiperbóreos. Entonces caerá Chanchambalá con sus demonios y en un holocausto de fuego sin fin sucumbirá la maldita obra del demiurgo. Nimrod yacía muerto en Chanchambalá. Junto a él, con una mueca de horror indecible en el crispado rostro, estaba el cadáver del Nefilín Cocabiel, quien había sido maestro de hechiceros y magos. Su ciencia había resultado inútil ante la tenaz decisión de los puros casitas, y dicho fracaso demostró que para el viria mutado en Shida siempre es posible luchar contra los demonios y vencer. Claro, esa victoria mística puede ser también una derrota si es medida con la vara del Pasú, porque de hecho es considerada como derrota toda victoria que no lleve aparejado un éxito material comprobable y mesurable con las pautas morales de las sociedades sinarquizadas. Pues la moral de una sociedad es función de su cultura, y ya lo hemos dicho, la cultura es un arma estratégica para la sinarquía. Por eso quienes luchan contra las fuerzas satánicas, los virias hiperbóreos, serán siempre tildados de derrotados, y por eso el gran ser que ilumina el sendero interior de los virias, Cristo Lucifer, es llamado el Dios de los perdedores, porque todos sus seguidores siempre pierden durante el Kali Yuga. Yacía pues Nimrod el derrotado, muerto en Chanchambalá. Sus bravos casitas habían sido completamente exterminados en una vasta área de la ciudad maldita, hasta donde les condujo su furor guerrero. A la luz reverberante de los últimos fuegos podía observarse el osario espantoso en que se tornaron los templos y los patios. El primer palacio, llamado Mansión de los Manúes, a donde se depositaban los anales de las razas raíces y que era utilizado por los maestros de sabiduría para entrenar en sus enviados, fue reducido a cenizas. Un enorme monasterio y varios templetes dedicados a divinidades menores, siempre destinados a entrenar enviados, o sea, a engañarles tácticamente, también sufrieron los efectos del fuego. Comparado con estas importantes pérdidas, la resistencia ofrecida por los demonios había sido mínima. Solo arriesgaron su pellejo el vil Cocabiel y el maestro chino que empleó el Dorje, limitándose a enviar contra los virias casitas legiones de gigantes Hiwanakin y de enanos Shaidin. Como diríamos ahora, utilizaron una masa táctica compuesta de robots o androides. Es que ellos no pueden arriesgar sus vidas, pues son muy pocos. Hace miles de años eran 200. Nimrod liquidó a uno. Seguramente cueste creer que tampoco sean capaces de tanto, pero debe pensarse que ellos poseen el apoyo de miles de maestros, o sea, de iniciados Pasú,
de grado evolutivo superior y cuentan con el dominio estratégico de la conciencia planetaria. Aquel mediodía interminable permaneció inalterable durante toda la batalla de Nimrod, y podemos considerar su duración aproximada como unas 12 horas. En el momento en que el rey Casita expiraba y se extinguía el combate en Shashambalá, el último prodigio sacudía a Borsippa. Habían ya subido al cielo todos los guerreros disponibles, más de 4.000, incluyendo algunos visitantes, y la ciudad presentaba entonces un extraño aspecto. Con esa muchedumbre compuesta mayormente de mujeres y niños que no cesaba de gritar, superponiéndose sus protestas a un fondo de música guerrera teñida por las sacerdotisas caimitas, a esa torre imponente erguida hacia el cielo en abierto desafío, y ese árbol espino en su cúspide, ese árbol primigenio que simboliza la sublimación de la materia por parte de él y su encaje en las jerarquías cósmicas, cuyo supremo regente es ese que se autodenomina Uno, y ese mediodía interminable sin la imagen de Shamash, verdad que Borsippa presentaba un raro aspecto en ese su último día. Ya no había semitas en Borsippa. El linaje de Yad, la sangre de Abraham, los pastores de Abirú serían salvados, pero tampoco había cobardes para oír cuando la lenteja plateada apareció en el cielo. Todos quedaron mudos de asombro mientras el gran ojo de plata emergía de entre una sospechosa nube, y todos murieron en sus puestos cuando el rayo atómico dio de lleno a la torre Nimrod. El calor desarrollado fue tan tremendo que la arena se fundía y chorreaba como el agua. Un huracán mortal, un círculo expansivo de fuego, partió de Borsippa matando a cualquier ser viviente en 10 millas a la redonda. Se empleó otra de las armas tácticas atlantes, dando así cumplimiento al ruego de que Enlil y Shamash hicieran al perro del cielo, Sirio Sion, y que la princesa Isa presenciara. Y una vez consumado el ataque, la lentícula de plata desapareció de toda vista física para retornar al centro de donde había sido proyectada en Shashambalá. Al disiparse el humo, solo quedaba en pie la séptima parte de la torre de Nimrod. Shamash continuaba su viaje hacia el occidente. El espino y la puerta del cielo ya no estaban. La pesadilla había terminado. El umbral estaba a salvo para continuar prestando su servicio a las iniciaciones sinárquicas, y los hijos del sol de medianoche habían fracasado nuevamente. Solo quedaría el recuerdo racial de la gran hazaña de Nimrod y los restos calcinados de su torre, tal como pueden verse aún hoy en las ruinas de Borsippa, con la arena vitrificada por el calor nuclear adherida todavía tras los milenios a sus muros. Y también perdurarían las calumnias inventadas por los pastores semitas y recogidas por la tradición árabe y judía. En el Talmud y en diversos escritos rabínicos puede leerse convenientemente alterada parte de esta historia. Se menciona allí a la torre de Nimrod, desde la cual sus arqueros disparaban flechas al cielo. El orgullo luciférico del rey Casita, su torre, confundida con la de Babel, etc. También se han hallado tablillas de arcilla grabadas en escritura cuneiforme que cuentan más objetivamente los hechos, y numerosos cudurros, piedras grabadas que solían colocarse en templos o como límites territoriales, con referencias a la hazaña de Nimrod. Quizá de todas las falsificaciones hechas en torno a esta gesta hiperbórea, la más insidiosa sea la referencia de H.P. Blavatsky en la Doctrina Secreta, a donde se escribe que una élite de sacerdotes asirio-babilónicos descubrió la manera de escapar al plan de evolución del logo solar
y abandonó la cadena planetaria junto con su pueblo rumbo a las estrellas, donde continúan su evolución. Es decir, que la mencionada agente de la sinarquía pretende capitalizar la hazaña de Nimrod en favor de las teorías sinárquicas. El resto del pueblo casita continuó dominando durante un tiempo, pero finalmente se fundió con sus primos hititas, pues ya lo hemos dicho, una raza que pierde sus sacerdotes es una raza moribunda. Y junto con Nimrod habían partido para siempre la élite de sacerdotes cainitas. Sin embargo, la expansión hitita llevó a habitar nuevamente Borsippa, la cual fue en parte reconstruida, pero nadie se atrevió a tocar las ruinas de la famosa torre. En Chanchanbalá siempre está presente la historia de Nimrod, y con la consigna de evitar futuros intentos de este tipo, es que muchos enviados se han ocupado durante siglos de eliminar pruebas al respecto y de confundir sobre la metodología táctica empleada en el ataque. Como veremos más adelante, solamente en el siglo XX, por obra del Führer de Alemania, ha sido posible emprender nuevamente, con perspectivas de éxito, la mutación colectiva de la raza y la conquista del cielo. Pero los resultados de esta nueva gesta hiperbórea seguramente aparecerán a quienes se hallan bajo los efectos de la magia sinárquica como una derrota. Para concluir este resumen de la historia de Nimrod, diremos que el rey casita, su bravo general Ninurta, sus sacerdotes y todo el pueblo que murió en Borsippa emprendieron el definitivo sendero del retorno, guiados por la indómita princesa Isa. Mientras tanto, los demonios idiotas Iwa, Anakim, devoraban sus cuerpos en Chanchanbalá, y el rey del mundo pronunciaba su oración vespertina retrasada 12 horas ese día por la hazaña imborrable de Nimrod. En un museo de Buenos Aires, en la Argentina, se halla el famoso Kudurro de Cashú, descubierto en Susa, donde formaba parte del botín del rey elomita Shuktruk Nakhunte del siglo XII a.C. En él está grabada la regia figura de Nimrod pisando a la luna y al sol y con una estrella de 8 puntas, símbolo del planeta Venus, sobre su cabeza. A su lado, un zigurat recuerda a su famosa torre. Abajo de esta imagen hay 2 columnas de escritura cuneiforme en lengua hitita, a donde se menciona la muerte del rey y se advierte que nadie debe olvidar su hazaña. Transcribimos parte de dicho texto según la erudita versión del profesor Ramírez de la Universidad de Salta, considerada universalmente como la más exacta. La muerte de Nimrod. Desde una famosa torre, cuyas ruinas aquí están, el rey Nimrod al cielo ha partido. Un día volverá. Mas él no ha ido a los dioses su rodilla a hincar. Con el arco tensado ha subido, dispuesto a matar. Sus flechas a Shamash han herido, más pronto ha vuelto a sanar. Pero Nimrod se ha ido, aunque algún día volverá. Una diosa lo guía, Isa se llama, es la misma Ishtar, y un pueblo lo acompaña, son los bravos casitas que junto a él lucharán. Pues Nimrod ha partido y con nosotros ya no está, aunque dicen las leyendas que un día volverá
con su arco tensado, dispuesto a matar